son algunas palabras que cambian su pronunciación dependiendo de la región en la que tú te encuentres. Iniciamos con la guaya. En el sur se le conoce como guayam, guayam, pero en el oriente se le conoce como guayum, guayum. Los dos significan en español guaya. Otro ejemplo sería la golondrina. Es el ave que representa a la comunidad donde yo trabajo, Cusama, Yucatán. En alguna región se conoce como cozom y en otras como cusam. Cozom o cusam significa lo mismo en español, golondrina. Ejemplo número 3, a la zorra. En algunas regiones se le conoce como chamac, chamac, en otras como chomac, chomac, pero los dos significan exactamente lo mismo. El último ejemplo de este video es la piñuela. En algunas regiones se le conoce como cham, en otras como chom. Ojo, la diferencia entre chom, sopilote, y chom, que es piñuela. Malo, cananta. Bueno, cuídate.